Fiscalización y Contraloría, presidida por Edgar Alarcón, en la que participó Karen Roca. En el Pleno se llevaba a cabo el debate para la admisión de la moción para vacar a Martín Vizcarra del cargo de presidente de la República, que finalmente fue aprobada con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Han votado a favor 65, en contra 30, abstenciones 24. En consecuencia, ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. Previo a ello se dio un debate en el que se dio a notar las opiniones divididas entre bancadas. El FREPAP esperaba el día de ayer por la noche un mensaje sensato del presidente de la República. Acá solamente se va a votar si es que el Parlamento considera que hay mérito para que en un pleno abierto se discuta el fondo de la moción. Y ahí se podrán decir si es viable, no es viable, si es inconstitucional, inconstitucional. Vendrán los abogados del presidente de la República, si así fuera el caso también. Yo concuerdo con el congresista Dieter Columbus cuando el congresista señala, y no sin razón, que estamos en un estadio procesal de admisión de la moción sobre la vacancia del presidente de la República. Al término de la votación, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Edgar Alarcón, salió a exigir al primer mandatario que diga la verdad el viernes 18 de septiembre. Que explique y que demuestre que lo que estamos nosotros escuchando en los audios no es, ¿no? Que no estaría de alguna manera pues dando instrucciones para que vengan a mentir tanto al Congreso y a la Fiscalía. Y le pido al presidente Vizcarra que venga acá a sustentar y explicar a la nación qué es lo que quiere el país por el bien del país y de la gobernabilidad, nada más. Quien también dio declaraciones fue el congresista no agrupado Renan Espinosa, quien advirtió que este proceso estaría lleno de vicios. El Pleno del Congreso el día de ayer se convirtió en la Comisión de Fiscalización. Es posible que cualquier comisión investigadora con condiciones de secreto en algunos aspectos se saque así las cosas tan alegremente. Eso le da vicios a la investigación. Por último, antes que reanude el Pleno, el parlamentario Daniel Olivares del Partido Morado salió a pedir que Edgar Alarcón renuncie a la Comisión de Fiscalización por los cuestionamientos en su contra. Pues como se recuerda, el excontralor fue destituido del anterior Congreso y viene siendo investigado por la Fiscalía por presuntamente haber utilizado el dinero de dicha institución para gastos personales. Nos hemos manifestado como Partido Morado junto con otras bancadas también que el señor Alarcón no debería dirigir estas investigaciones por todos los cuestionamientos que tiene, sino que se debería continuar, pero sin una presidencia tan cuestionada, ¿no? Por el bien de todas las personas. La crisis política se agudiza cada vez más. Prueba de ello es que estamos ante una posible vacancia express. Mientras se desarrollaba la Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por Edgar Alarcón, en la que participó Karen Roca, en el Pleno se llevaba a cabo el debate para la admisión de la moción para vacar a Martín Vizcarra del cargo de presidente de la República, que finalmente fue aprobada con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Han votado a favor, en contra 36, abstenciones 24. En consecuencia, ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. Previo a ello se dio un debate en el que se dio a notar las opiniones divididas entre bancadas. El FREPAP
esperaba el día de ayer por la noche un mensaje sensato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a ver. Lo voy a mandar el de Instagram. Un segundo, mientras nos conectamos. Ya, genial. Bueno, me avisan en Facebook porque hemos estado teniendo problemas de conexión. Me avisan cómo estamos, audio y video, si es que se está colgando. Hemos tenido problemas últimamente. Si es que estamos bien, genial, avanzamos. Ya, a ver, el tema del día de hoy, vacancia presidencial, crisis política. Miren, el esquema, como ustedes saben, ¿no? de Transformando es que ustedes empiecen a participar dentro de la política. ¿Cómo participamos? Primero, conociendo, adquiriendo criterios, conceptos, etcétera, porque es la forma que el día de mañana estemos, en última instancia, gobernados por políticos que sean cada vez mejores, ¿no? Muchas veces he repetido la frase, estamos condenados a tener malos políticos justamente por nuestra desidia, nuestro desinterés hacia la política. Si nos interesamos, vamos a tener mejores autoridades. Y acá viene el tema de reflexión, y acá viene el tema de fondo de este programa, participar en política. A diferencia de otras veces, no hemos tenido encuesta, de frente me han mandado a decir, vamos a hablar de este tema, ¿por qué? Porque evidentemente es algo que es sumamente importante ahora, ¿no? Por la coyuntura, y es algo que tenemos que conversar, hablar y, en última instancia, escuchar opiniones. Porque acá lo que se necesita, en situaciones tan complejas como en la que estamos, es que escuchemos, aprendamos, digamos, a hablar, ¿no? Aprendamos a decir qué cosa pensamos, ¿no? Obviamente con el debido respeto, pero la cosa es ir justamente integrándonos. Entonces, para ir aterrizando la situación, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a conversar hoy día, ¿no? Ha habido una crisis del gobierno nuevamente, ¿no? Por este enfrentamiento que existe entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Lo hemos señalado varias veces, ¿ya? Disculpen, estoy hoy día un poco cansado, porque a las 6 de la mañana no he parado, ¿no? Y por eso también he empezado un poco tarde, pero vamos avanzando. A ver, simple. Existe este conflicto, lamentablemente el presidente Vizcarra desde la época anterior, ahora voy a hablar, algunos me dirán que soy anti-Vizcarra, algunos me dirán que soy anti-Congreso y realmente ya van a escuchar al final cuál es mi postura. Pero el tema es bastante simple. Desde hace tiempo se ha venido generando una crisis institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Quién empezó? ¿Quién lo inició? Yo creo que de más está, digamos, caer en esa situación, en esa pregunta. Pero vamos a hacer un poco de historia y vamos a ir reflexionando las cosas que se han ido dando para ver qué es lo que nosotros teníamos que haber hecho como ciudadanos o cómo nuestros criterios deberían de haberse ido asumiendo y por lo tanto qué posturas deberíamos de haber ido teniendo. Entonces, hace más de 2 años, ¿ya? Se inició un proceso de vacancia, ¿no? Está un poco de moda este tema, pero se inició este proceso de vacancia contra PPK, ¿ya? ¿Qué pasa? Digamos, PPK va al Congreso, presenta se da esta sesión para ver su vacancia, él se defiende, va con su abogado, ¿no? Pero dados los hechos y dadas las pruebas que poco a poco se le fueron complicando más al expresidente Kuczynski, él renuncia, ¿ya? Creo que hasta ahí todos nos acordamos de la historia, ¿ya? Y lo que ocurre, ¿no? Es que Mercedes Arauz asume el control, asume la presidencia, pero el que le tocaba asumir la presidencia era Vizcarra. Ahí se dio todo un problema medio raro, ¿no? Dado que Vizcarra estaba en Canadá. Y ahora ustedes dirán, oye, pero de verdad, pues no, ¿por qué Vizcarra estaba en Canadá? Bueno, estaba en Canadá porque nadie lo quería. Y vamos a ser claros, y nuevamente, no quiero que piensen que soy anti-Vizcarra, pero se le ha endiosado a Vizcarra, como algunos han endiosado al Congreso, y me parece que no es lo adecuado, ¿ya? Entonces, a Vizcarra, efectivamente, nadie lo quería, ¿ya? Porque había sido ministro de Trabajo, ¿ya? Y se había ido, ¿no?
PPK lo manda a Canadá por los problemas que habían habido y por las denuncias que se estaban dando por temas del aeropuerto de Chincheros y por otras cosas más. Entonces ahí también estaba involucrado el tema de los hospitales en Moquegua y varias cosas que Vizcarra ya tenía en la mochila. Entonces a Vizcarra agarran y lo mandan ¿a dónde? Lo mandan a Canadá, ¿no? La típica que hacen en política. Cuando agarras, si tienes algún rabo de paja, te mandan al exterior para que no afectes, no sigas afectando la imagen y también para que estés tranquilo. Entonces se va a Canadá, ¿no? Y en esa época, antes de que se vaya, evidentemente todo el mundo no lo quería. Cuando PPK se va, mucha gente se alegró de que venga Vizcarra. ¿Por qué? Porque evidentemente ante la situación que se había generado en el Congreso, ¿no? El odio generado hacia PPK, digamos, que estaba más o menos claro que había estado cometiendo aparentemente algunos delitos. Entonces lo que ocurre es, viene, ¿no? Justamente Vizcarra, pero viene ya después, digamos, de un trabajo previo, ya hablan, digamos, los asesores de imagen política lo sabían, ha habido un trabajo previo para ir, digamos, a través del olvido, que no se tocaban sus temas por las cuales se fue. Él llega, digamos, entre paréntesis, como un salvador de una situación. Evidentemente, cuando estás frente a lo más malo, ¿no? Que se dio en esta situación de una crisis política, vacan a un presidente, que eso no lo veíamos hace tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Viene justamente este salvador, que ¿quién es? Presidente Vizcarra. Asume el control, asume el mando, y luego, ¿qué ocurre? Este Congreso, que era bastante confrontacional, ¿no? Y que era dirigido, digamos, por Fuerza Popular, lo que ocurre es que le niega, ¿no? Perdón, le censura un gabinete, no le niega el voto de confianza, no le censura un gabinete a Vizcarra, ¿no? Que era entonces le censuran a este gabinete, se nombra otro gabinete y lo que vuelve a ocurrir, ¿no? Es que el otro gabinete pide cuestión de confianza ante una propuesta que había presentado el Poder Ejecutivo para reformar la ley orgánica del TC, ¿no? En concreto para poder determinar cómo se elegían a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces, acá es donde se origina este problema y en qué termina ocurriendo, ¿no? Que el que en ese momento era presidente del Consejo de Ministros, Salvador Resolar, pide ¿cómo se llama? La cuestión de confianza con respecto a ese proyecto. Y acá viene una disquisición que nunca se evaluó, que nunca se tocó y que tampoco, digamos, se ha hablado, y que me parece muy importante que el día de mañana se haga, es en qué situaciones tú puedes pedir tu cuestión de confianza como ministro o en última instancia como gabinete, ¿no? O sea, la cuestión de confianza está regulada nuevamente, ¿ya? Nuevamente les vuelvo a decir, les presento este librito, ¿ok? Constitución Política del Perú, ¿ya? Todo lo que hablamos a cada rato van a ver que se basa según este librito, ¿ya? Y el artículo 132 es clarísimo. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación, ¿ya? Pero ahí viene el tema. Ellos, todo el gabinete del Solar, hizo cuestión de confianza con respecto a esta modificación de esta ley orgánica. Pero el tema es simple, o sea, si tú eres ministro, no tenías que hacer todo el gabinete, podía ser un solo ministro, pero si tú eres ministro, ¿ok? Tú puedes hacer esta cuestión de confianza, pero ante cosas que van muy ligadas, o temas que van muy ligados a tu competencia. Hacer leyes, y sobre todo leyes orgánicas, que no es cualquier tipo de ley, porque la ley orgánica es la que regula de una u otra forma las instituciones, y una institución tan importante como el TC no puede pues ser transferida, esa facultad no puede ser transferida sino más al Poder Ejecutivo. Esta es una ley que se debe de modificar de forma consensuada, verdaderamente meditada, es un tema bastante complejo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que se patea el tablero y ya la historia la sabemos, ¿no? Que todo esto termina, digamos, con la disolución del Congreso el 30 de septiembre. Casi estamos a un año de lo que ocurrió. ¿Qué hemos aprendido? Esa es la pregunta de fondo. Vinimos con toda una situación bastante compleja en la que todo,
¿no? Bueno, esto para mis amigos, digamos, de Instagram no pueden ver algunas cosas, pero los que están en Facebook se ganaron, ¿ya? Porque esta plataforma no me deja usar todas las herramientas, pero el tema es el siguiente. Vinimos de una crisis institucional de gobernabilidad el año pasado, ¿no? Y el anteaño pasado por temas de vacancia, cuestión de confianza y disolución de Congreso. ¿Y qué ocurrió ahora? No aprendimos absolutamente nada. Y ese es el tema de fondo, ¿no? Se disuelve este Congreso y en vez de que haya habido un supuesto remedio, ¿no? Porque muchos dicen, bien, se fue el fujimorismo. Bueno, yo soy antifujimorista, los que saben, los que me conocen lo saben, pero sin embargo no trato de perder objetividad, ¿no? Yo tengo mis criterios por los cuales no soy fujimorista, no soy al contrario antifujimorista, pero las cosas buenas se aceptan, las cosas malas se denuncian. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ese supuesto remedio que se fue del Congreso fujimorista fue realmente mejor o peor que la enfermedad, ¿ya? Y acá es el problema de fondo. Sobre ese tema en concreto, ¿ya? Voy a poner un video que me parece muy importante y que no es por hacerme cherry, pero ahí estamos ante las consecuencias de qué pasa cuando tú no centras tu política legislativa o tu política como congresista en las cosas que son importantes. Entonces, este fue un video, una entrevista que tuve el año pasado en Canal 9 con que estuvo también Bengolea, que era como un debate, pero al final nunca debatimos, o sea, no nos peleamos, ¿no? Sino fue un intercambio de ideas. Entonces, sobre qué era lo que teníamos que hacer, qué era lo que teníamos que hacer como congresistas, cuál era la misión de este Congreso, esto es lo que dije. Y que ojito. Congreso es restablecer este orden democrático, ¿no? Y decir, ok, ¿cuáles han sido los problemas por los cuales se ha generado toda esta desestabilización? Entonces, uno de los problemas, evidentemente, es el tema de vacancia, el otro tema es la disolución del Congreso, el otro problema es en qué situaciones se aplica o no cuestión de confianza. Entonces, yo creo que estos elementos deben de ser tocados de forma urgente por el Congreso que viene, ¿no? Es una tarea que está pendiente y que de todas maneras tenemos que asumir. La cancha delimitada ya está marcada, ¿no? Hay, digamos, temas en agenda que quedaron pendientes antes de la disolución. Están estos temas que estamos conversando ahorita, lo que dicen que efectivamente si se puede o no se puede poner en suspensión esta norma que dice que no se pueden modificar las reglas de las elecciones para el 2021. Pero también tenemos temas de reforma, tenemos que revisar los decretos de urgencia que se han emitido, entonces chamba pendiente hay bastante. Entonces yo creo que también parte del asunto, y obviamente hay todo un tema de aprendizaje previo que vamos a tener que saber, digamos, los congresistas que ingresemos, de ser el caso. Por eso también yo hago un llamado, digamos, a la población con respecto a las propuestas que escuchan de varios candidatos. O sea, ya hemos dicho, hemos hablado de que hay bastante trabajo por hacer y la cancha, al estar tan delimitada, queda muy poco espacio también para muchas propuestas, ¿no? Entonces, Ya, bueno, para no aburrirlos, creo que se repitió, porque creo que se repite automáticamente, pero ya, ese era el tema. Los que entramos, digamos, a la campaña, hubieron varios, no voy a decir que fue el único, pero hubieron varios que tenían las cosas claras. Sabíamos que había un año y un poco más para hacer muchas cosas. Y con la experiencia que ya habíamos tenido el año pasado, sabíamos qué cosas podían pasar y qué cosas teníamos que evitar que vuelvan a ocurrir. Dentro de esas cosas que teníamos que evitar que vuelvan a ocurrir, uno era el tema de la vacancia. Usted me dirá, pero Gustavo, ¿por qué? Si todos tenemos, o sea, si al final el Congreso tiene derecho a vacar un presidente, efectivamente, ¿no? El Congreso tiene derecho a vacar un presidente. ¿Qué es lo que nos dice? Nuevamente, caemos nuestro librito, que todos deberían de conocerlo, más aún los congresistas, o por lo menos los candidatos. ¿Qué dice nuestro artículo 113 de la Constitución? Que es distinto al 117. ¿Ya? ¿Qué dice? La presidencia de la República vaca, o sea, vacar es sencillamente que deja de cumplir, digamos, o sea, queda vacante el cargo, ¿no? O sea, deja de tener, digamos, deja de ejercer el cargo como presidente de una persona. Causal 1, muerte del presidente, evidentemente se muere, ya no puede ser presidente. 2, su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Y acá viene el tema, el Congreso puede declarar la incapacidad moral o física, ¿no? Si por ejemplo está muy enfermo el presidente
y ojo que vamos a desarrollar este tema, que es justamente la causal que se aplicó con Kuczynski y es la causal que se quiere aplicar con Vizcarra. 3, aceptación de su renuncia por el Congreso, ¿no? Que en el caso de Fujimori mandó su renuncia por fax, no se la aceptaron, evidentemente, ¿no? Pero esta fue una causal a la que quiso él caer, ¿no? Aplicar más bien. 4, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Ahí, por ejemplo, no sé si saben, pero como no hay otro vicepresidente, ¿qué pasa, por ejemplo, si sale Vizcarra de territorio nacional, ¿no? Tiene que tener permiso del Congreso, eso pasa con todos los presidentes, pero ¿quién se queda como presidente? Esa es una pregunta que no está clara, ¿no? Por eso no sale. Y 5, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Por eso les mencioné el artículo 117. ¿Qué dice el artículo 117? Que no es la inmunidad del presidente, lo que es el impedimento de procesamiento. ¿Ya? El presidente no tiene inmunidad parlamentaria, lo hemos hablado varias veces. ¿Ya? El 117 dice lo siguiente: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo, esto es lo que está ocurriendo, durante su periodo, por traición a la patria, no es el caso, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, tampoco, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134, disolvió el Congreso, pero está dentro de los casos previstos, ¿no? O por impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional y otros organismos del sistema electoral. Recordemos que con la reforma que se ha hecho a la Constitución en la que elimina la inmunidad parlamentaria de proceso y de cárcel para los congresistas y que se regulan otras cosas, se pone una causal más si es que, si es que el presidente está inmerso en delitos de corrupción, tanto en años anteriores como durante su función. Pero eso todavía pues no está terminado, digamos, aprobado. No se aprobó una vez, falta que se apruebe 2 veces. ¿Ya? Entonces, estos son los temas. ¿Por qué lo quieren vacar a Vizcarra? Por el artículo 2, su permanente incapacidad moral o física. ¿Quién la declara? El Congreso. Ahí está claro. Por eso el Congreso lo tiene que ver el día. ¿Qué día lo va a ver? Lo tiene que ver el día viernes 18. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Para los que tienen el tiempo libre o quieren entretenerse un rato, el día viernes viernes 18. A las 10 de la mañana prenden su canal o prenden ahí Facebook y van a ver todo el debate al respecto. Puede ser que vaya Vizcarra, puede ser que no vaya, ¿no? Ya es un tema que él lo va a tener que decidir. ¿Ya? No es que si no va lo lleva la policía, no es el caso. ¿Ya? Entonces, la solicitud, ¿no?, fue aprobada por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. ¿Con cuántas fue aprobada la solicitud para ver el tema de vacancia en la época de PPK? Se admitió con 87 votos. Es decir, PPK fue a hacer uso de su derecho de defensa, ¿no?, en la audiencia de vacancia presidencial, con ya prácticamente el marcador en contra, con todos los votos en contra. Este no es el caso, esta es una situación distinta, hay menos votos, ¿no?, porque se necesitan para vacar al presidente más de 2/3 del número de congresistas. ¿Cuánto es más de 2/3? Matemática simple, son 87 votos, ¿ya? Acá viene justamente el tema, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la causal? Ya la dijimos, ¿ya? Permanente incapacidad moral o física. Y acá viene un tema que es muy importante. Incapacidad moral. ¿Qué es incapacidad moral? ¿Ya? O sea, cuando se hizo esto acá, cuando se hizo, me refiero, digamos, a toda la historia constitucional que hay detrás de este librito, ¿no?, que tiene siglos y siglos, no la constitución de esto, sino toda la reflexión constitucional al respecto, ¿no?, y las instituciones y todo. Cuando se hablaba de incapacidad moral estaba muy ligada a la incapacidad mental, ¿ya? Pero bueno, vamos a pensar, ¿ok?, que no es así, cuando quiera así, sino que es algo moral. ¿Pero qué es moralmente aceptable o qué no es moralmente aceptable? O sea, si te ven un día tomándote unas cervezas, ¿es incapacidad moral o no? Si mentiste unas veces, ¿es incapacidad moral, sí o no? O sea, ¿cuál es el tema moral por el cual puede entrar? Y ahí es donde justamente hay un grave error dentro de la Constitución. El tema moral, ¿no?, o las causales,
por principio de legalidad, que además la misma Constitución lo dice, tiene que estar expresamente claro. O sea, incapacidad moral es como el cajón desastre que metes todo, ¿no? Entonces, a mí me parece inmoral miles de cosas, ¿no? Entonces, te voto de tu chamba, que en última instancia es tabaco, ¿no? Entonces, no debe ser así, no debe, digamos, justamente por eso es que en esta entrevista yo decía, uno de los temas que se debe reflexionar es qué es incapacidad moral, ¿no? Se tiene que regular la vacancia presidencial porque son elementos que están en el aire. Entonces, por cualquier cosa, ¿no? Algunos congresistas, con tal de tener abuso de poder, ¿no? Van a decir, ¡ay, es un incapaz moral! Pero en este caso, y no es con ánimos de defender, pero hay que ser justos en la vida. ¿Por qué Vizcarra es un incapaz moral? ¿Porque mintió? Vamos a ver qué ha ocurrido después. Pero porque mintió, yo digo, ¿cuántos congresistas que están ahí sentados no han mentido para llegar a ser congresistas? ¿Cuántos han prometido el oro y el moro para que sus ciudadanos, para que los electores voten por ellos, y realmente les han mentido y les han estafado? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Tampoco la idea es que todos puedan hacer lo que quieran, sino que sencillamente hay que aprender a tener las reglas claras de juego. Y ese es el tema de fondo. Lo que se ha pedido el día de hoy, porque saben, digamos que hoy día ya el Poder Ejecutivo ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con respecto a esta vacancia, lo que yo calculo que va a terminar haciendo el Tribunal Constitucional es pronunciándose sobre qué significa incapacidad moral. Y hay un tema, ¿no?, que también lo dice, la norma dice permanente incapacidad moral. Si me traen un audio en el que yo estoy mintiendo una vez, dos veces, ¿es una actitud permanente? ¿Es una incapacidad permanente? Esa es la pregunta del año. ¿Qué significa permanencia? Se tiene que hablar de una acción repetitiva y constante para que se entienda dentro de esta causal. Entonces, no solamente se tiene que probar que en el supuesto sea un incapaz moral, sino que además se tiene que probar que es una acción de forma reiterativa y permanente, cosa que también me parece bastante complicado que se pueda llegar. Entonces, ¿para qué hacen todo este show? Ese es el punto de quiebre. ¿Para qué hacen todo este show? Y al final todo es un tema de lucha de poderes, todo es un tema de a ver si me quedo con la torta o no me quedo con la torta, ¿no? A ver, tema, ¿ya? Se dice que es un incapaz moral, ¿por qué? Porque salieron unos audios, efectivamente. Salieron unos audios que, de saque, ustedes han visto que yo he denunciado miles de veces, he hablado miles de veces sobre Ricardo Cisneros, o sea, más conocido como Richard Swing. He hablado de miles de problemas que tiene este gobierno, de su incapacidad para manejar la crisis económica, la pandemia y miles de temas más. Pero vamos a ser claros, ¿ya? Que salga Richard Swing con la asistente, con la secretaria del presidente a hablar algunas cosas que incluso son chismes, ¿no? ¿Realmente demuestran esa incapacidad moral del presidente? Yo sinceramente pienso que no. ¿Qué es lo que se ha visto en todos estos audios, ¿no?, que me parece importante resaltar? Sobre todo, tres cosas, ¿ya? Número uno, que Vizcarra no es honesto. Y eso vamos a ser claros, ¿ya? Ahora, si el tema es, ok, como es deshonesto, entonces lo vamos a votar. Bueno, vamos a entender, ¿no? O sea, evidentemente yo no estoy haciendo una defensa a la deshonestidad, pero ¿cuántos políticos no son deshonestos? La idea es es que sean honestos, ¿entienden? Pero, ¿qué tal falta de honestidad que tiene Vizcarra con respecto a enfrentar el tema de Swing, ¿no? Ni que hubiera tanto tema de fondo, o sea, más parece, ¿no? Evidentemente, oye, Richard Swing ha traído problemas, mira cómo estamos en las encuestas, que le trae el otro, entonces mintamos, ¿no? No podemos decir que no, pero no digamos tanto, porque la mejor mentira es la que tiene algo de verdad, ¿no? Entonces, acá es donde justamente se ve que sí hay una falta de honestidad al tratar de negar, de ahí a decir sí lo conozco, pero no determinas de forma clara cuál es tu vinculación, cuántas veces te iba a visitar, cómo te iba a visitar. Hasta se cuentan detalles que hablan justamente de esta amistad, de esta preferencia que existía entre Richard Swing y el presidente. Entonces, ahí tenemos como primer punto eso, ¿no? Falta de honestidad por parte del presidente para tratar el tema de Richard Swing. El otro elemento es la falta de liderazgo, y eso nos queda clarísimo. O sea, Vizcarra, ahora,
Vizcarra no tiene un liderazgo claro ni carácter, digamos, a la hora de hablar con su personal, ¿no? No tiene, digamos, en general esa capacidad de dirigir, de liderar con autoridad a las personas que están con él. Y eso está más que claro en cómo la política se ha venido dando, ¿no? No hay un liderazgo, sino más bien trata de haber un abuso de la fuerza, ¿no? Ese abuso de la fuerza a través de mecanismos legales es lo que nos ha llevado a esta situación. Se han peleado se han peleado políticos que han faltado, digamos, capacidad de liderazgo y nos han llevado a la situación en la que estamos. El otro tema, y el cual sí me parece muy grave, ¿ya? Y que no estamos hablando de una incapacidad moral permanente, es un tema de obstrucción a la justicia. Cuando Vizcarra le dice a ellas, ¿no? Sobre qué tienen que declarar en la fiscalía, que les van a pagar su abogado, etcétera, etcétera, eso en todos lados se llama obstrucción a la justicia. Están manipulando testimonios. Por la misma razón, vamos a ser claros, Keiko Fujimori estuvo presa, ¿no? Y varios más, porque la prisión preventiva en varios casos se ha dado justamente para no obstruir la justicia, para no manipular a los testigos, ¿no? O Ollantumala también por lo mismo. Entonces, ¿qué ha quedado claro? Que el presidente Vizcarra ha caído en ese juego. Justamente, ¿no? Es lamentable, digamos, que una de las personas que venció, digamos, en última instancia ciertas facetas negativas que tenía el fujimorismo, terminó cayendo en exactamente lo mismo. Con la misma vara que juzgas, será juzgado. Entonces, acá tenemos un presidente Vizcarra que de todas maneras ha cometido un acto o un delito de obstrucción de la justicia. Entonces, ¿qué dice el artículo 409 del Código Penal? Dice, el que mediante el uso de fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, impide u obstaculiza se preste un testimonio, la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas. Eso es el delito de obstrucción de la justicia, ¿ya? Él está dando un ofrecimiento de un beneficio, ¿no? Con el fin, digamos, de obstaculizar un testimonio o manipularlo, dar un testimonio falso. Eso es clarísimamente el delito de obstrucción a la justicia. Entonces varios van a salir a decirme, ya pues Gustavo, entonces sí cometió delito. Bueno, ha cometido delito, eso lo va a tener que ver la fiscalía. Ya, perfecto, pero ojo, ¿qué dice el artículo 117? Que solamente el presidente puede ser acusado, ¿no? Ya lo hemos dicho, por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso o impedir la reunión o funcionamiento de los órganos electorales. Haber incurrido en obstrucción a la justicia es una de las causales por las cuales se le puede procesar al presidente. No, y ahí viene el problema. Se tiene que investigar a Vizcarra, de todas maneras que sí, pero se van a tener que esperar los momentos o las formas que la Constitución manda, ¿ya? Voy a hacer un poco un pare, digamos, a la conversación para leer los comentarios y saludar un poco, ¿ya? Quiero por favor que, hasta ahorita hemos hablado de temas un poco legales, quiero que por favor me comenten qué opinan, ¿no? Al respecto. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Kay. Hola, Gustavo, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Que se dé la vacancia o que se espere a que termine su mandato? Mira, vamos a hablarlo después, ¿no? Dejo tu pregunta entre paréntesis porque justamente va a ser como vamos a terminar de hablar el día de hoy. Efectivamente, Jairo, él dirigió la cartera del MTC, ¿no? Fue donde se originaron todos estos problemas y por lo cual, digamos, lo mandaron a Canadá para que no haga roche, ¿no? Ya Vizcarra estaba pero teniendo problemas todos los días y le estaba salpicando a PPK. Entonces, por un tema de imagen, se fue para otro lado, ¿no? ¿Qué más tenemos? También está... Bueno, si tienen otros comentarios, por favor. Carlos nos dice, el problema es que la propuesta de vacancia moral de Vizcarra no está bien fundamentada. Efectivamente, Carlos, no solo no está bien fundamentada, ¿no? El pedido de vacancia no está bien fundamentado, sino que carece, digamos, de pruebas y carece, digamos, del elemento normativo objetivo, ¿no? O sea, no puede ser tan etéreo, digamos, este tema, ¿no? Y espero, digamos, que el TC haga una labor esta vez interesante.
No sé si es que haya otro comentario, otra pregunta. Seguimos, ¿ya? Tribalismo. Ya ustedes me dirán, Gustavo, ahora qué es eso, ¿ya? Cuando toda esta situación se ha generado, y esto viene generándose desde antes, ¿ya? Se han generado estas tribus, ¿ya? Y se ha generado gracias, digamos, a cómo Vizcarra empezó a manejar su discurso, porque Vizcarra ha sido sumamente apoyado y en muchos casos generaba esperanza en las personas. A mí también me la generó varias veces, ¿no? Pero él hablaba, pues, ¿no? Dividiendo este recurso populista, porque el populismo no es decir, voy a sacar una ley que la gente quiere. Eso no es populismo. Populismo es usar una serie de herramientas para poder gobernar un país. Otro día hablaremos de eso, pero una de las herramientas es dividir, ¿no? Yo hablo en nombre del pueblo y los que no están conmigo son el antipueblo, ¿no? Son el enemigo. Entonces yo estoy con los buenos, que es el pueblo, ¿no? O sea, esta imagen de que el pueblo es bueno, y los malos son los antipueblos, son el antipueblo, que normalmente es el empresariado, los corruptos, etcétera, ¿no? Entonces yo soy el bueno, los otros son los malos. Yo soy el superhéroe, yo soy Batman, y los otros son el Guasón, etc. Esa es la idea, ¿no? Que se juega, digamos, bajo esta perspectiva. Es una perspectiva de polarización. Lo que haces es que tu población polarice. ¿Y qué haces? Generas este tribalismo, ¿no? Tú te agarras y tomas una posición y dices, ok, yo estoy en la gente que estoy con Vizcarra, entonces defiendes a Vizcarra, defiendes a Vizcarra, defiendes a Vizcarra, ¿no? O estoy en contra de Vizcarra, no, Vizcarra es un desgraciado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces generas esa división, la población está dividida hace ya bastante tiempo, ¿no? En última instancia, estoy a favor del Congreso, estoy en contra de Vizcarra, estoy a favor de Vizcarra, estoy en contra del Congreso. Eso es lo que se ha generado en el país, ¿ya? Y eso es un tema discursivo, narrativo, que hemos caído todos, lamentablemente, y nos hemos comido el cuento. Pero realmente las cosas no son así, ¿no? Nadie se ha puesto a pensar que dentro de esos dos supuestos bienes, que uno puede ser el Congreso y el otro puede ser el Poder Ejecutivo representado en Vizcarra, existe un bien superior que se llama país. Y eso es lo que nos hemos olvidado, eso es lo que lamentablemente hemos perdido como noción y nos hemos comido la manipulación esta de polarización. Y todo se ha sobregeneralizado, ¿no? Todo el Ejecutivo es malo, todo el Congreso es malo, o al revés, todo el Congreso es bueno y todo el Ejecutivo es bueno. Entonces, acá hay una serie de falacias en toda esta narrativa que por gusto vamos a empezar a hablarlas, ¿no? Pero pueden meterse ahí, googleen qué significa una falacia, ¿no? Pero son estos problemas lógicos en los que hemos caído lamentablemente, ¿no? Sale acá un comentario porque no lo encuentro. Si hubiera... Víctor nos comenta. Bueno, ya. De ahí sigo hablando de eso. Entonces, tenemos que aprender dentro de esta idea, para cerrarla, que el tribalismo es una forma en la que efectivamente nosotros como seres humanos nos agrupamos. Es correcta, ¿ya? Correcta que querramos ser parte de equipos. Es correcta que digamos, sí, ya, yo me siento bien siendo del equipo de Vizcarra, yo me siento bien siendo del equipo del Congreso. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero tenemos que entender que no tenemos que defender por defender a nuestra tribu. Si nuestra tribu mata, no significa que está bien que nuestra tribu haya matado. Porque cada líder o cada tribu, ¿no? Cada grupo humano puede cometer errores. Y ese es el gran problema, que a veces caemos pensando de que nuestra tribu no puede cometer errores. Sí puede cometer errores. Y puede cometer grandes errores y grandes crímenes. ¿Qué es lo que tenemos que tener por encima de nuestra adhesión a una tribu, un grupo humano? Tenemos que tener por encima una serie de valores. Y en este caso, por eso decía, la conciencia de país. Tenemos que tener claros que por adelante de Vizcarra, por adelante del Congreso, está el país. Y ese es el tema de fondo del día de hoy, ¿ya? Hay un par de temas que me molestaron el día de hoy y que, bueno, varios me han dicho, oye, Gustavo, ¿cómo haces esas cosas? ¿Cómo te quejas tanto? ¿Ya? Víctor nos dice, ¿hubiera tenido trascendencia el caso de Richard Swilson, presidente, hubiera tenido mayoría en el Congreso? Es una pregunta interesante, Víctor, efectivamente. ¿Qué hubiera pasado si, vamos a ser claros, si la situación fuera distinta, ¿no? Si si Vizcarra hubiera tenido representación en el Congreso, hubiera sido
un partido fuerte como por ejemplo ahora es Acción Popular, ¿no? Que hubiera tenido un montón de congresistas. Hubiera habido problema, probablemente la gente no se hubiera, tanto en el Congreso no hubiera habido eso. Pero ¿qué tal si hubiera sido al revés también? ¿Qué tal si el problema de Richard Swing no hubiera sido de Vizcarra, si no hubiera sido de Merino? ¿Cuántos que ahorita salen a defender a Vizcarra diciendo, oye, lo de Richard Swing es cualquier cosa, ¿no? Un moco de pavo, no pasa nada, ¿no? ¿Cuántos hubieran salido a decir, Vizcarra es un desgraciado, delincuente, miren, y eso? Entonces, Merino, perdón, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Cómo justamente esta idea, ¿no?, de tribu nos hace perder objetividad y tenemos que aprender a ser objetivos. Que tú defiendas a una persona no significa que no tengas la capacidad de entender que esa persona puede cometer errores, los puede cometer. Y tú los cometes al no darte cuenta que los puede cometer. Entonces, salir a defender por defender, ¿ya? No estás protegiendo tu tribu, no te estás protegiendo a ti, ¿ya? Tú crees que cuando atacan a Vizcarra te están atacando a ti. No es así, ¿ya? Que te ataquen a ti cuando están atacando la verdad. Que te ataquen a ti cuando están atacando tu país. Pero porque digan que Vizcarra es un ineficiente, que digan que probablemente ha cometido corrupción, que no tiene capacidad moral, o que, no sé, cualquier cosa, que eso no te afecte, porque puede ser que lo sea. ¿Cuántas veces hemos visto líderes que caen? Lamentablemente, uno queda como idiota al darse cuenta todo el apoyo que le dio a una persona. Nadie es santo. Ni Vizcarra, ni Merino, ni ninguno en la faz de la tierra es santo. ¿Ok? Acá tenemos que aprender que si nos dicen una cosa a una persona, puede ser que sea cierta como no. ¿Ya? Y si es cierta, no quita las cosas buenas que hizo y tampoco se quitan las cosas malas que hizo. ¿Ya? No se confundan las cosas, no seamos tan infantiles a la hora, digamos, de ser objetivos con las cosas. Entonces, un tema que pasó el día de hoy, ¿ya? Hoy día el presidente Vizcarra salió a dar un discurso, ¿no? Por los audios y todo, pidió perdón por lo que habían dicho, pues, estas personas, ¿no? Pero hay algo que sí me fastidió, porque evidentemente está en una situación compleja, ¿no? Su legitimidad está que se va al suelo, las encuestas, todo lo están tirando para abajo y él ha sido dependiente de ese tema, es como la droga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Yo que no tengo agua. Como la gente al final no le cree, ¿no? O te genera la duda, él al final terminó su discurso diciendo, ¿no? Y en mi lucha contra la corrupción voy a promulgar la ley que impide la participación de personas con sentencias en primera instancia, participación a procesos electorales o que sean servidores públicos, ¿no? Y acá voy a sacar mi lapicero y voy a firmar. Entonces todo el mundo agarró y dijo, ¡ah, maña, qué bacán! O sea, sí tiene el tema de anticorrupción y mira lo que está probando, ¿no? Entonces queda en la mente de que él está haciendo algo, ¿no? Cierra su discurso con esta promulgación de esta reforma constitucional. A mí me molestó ese tema porque no es por las ganas, digamos, de decir quién presentó, quién no presentó esta reforma, ¿ya? Después lo voy a decir. Pero el tema es este aprovechamiento, ¿no? Esta forma, digamos, de decir las cosas en los momentos, ¿no?, adecuados. Promulgar normas, ¿no? Tenerlas bajo la manga para que cuando haya una crisis, sacarla. ¿Y qué es lo que ocurre? Que últimamente el presidente Vizcarra ha venido respondiendo a crisis y ya no tiene buenas noticias que dar. Si se han dado cuenta, antes salí y decía, sí, que estamos destinando, que hemos comprado tantos ventiladores, que hemos traído tantas pruebas, Ahora ya no tiene buenas noticias que dar. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias que da? Aunque les moleste a muchos, y aunque le moleste al presidente Vizcarra, las buenas noticias que da son las leyes que está sacando el Congreso. Y yo condeno que este Congreso es sumamente irresponsable, ha cometido miles de errores, y lo que estamos ahora viendo es de un Congreso que tiene una ansia de poder, y sobre todo muchos de sus dirigentes, que nos está costando mucho como país. Pero de que ha hecho algunas cosas buenas, sí. Dentro de esas cosas buenas que ha hecho es justamente este impedimento para que personas que han cometido delitos no puedan postular, ¿ya? ¿Quién presentó ese proyecto? Y ese sí es un cherry en mi partido porque amerita, porque me molesta que otros, ¿no? O sea, yo muchas veces he dicho, no interesa quién mete el gol, ¿no? Con tal de que se meta. No interesa quién puso el ladrillo, con tal de que se construya.
Pero acá, pues, ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero tampoco vas a agarrar, ¿no? Si bien a mí no me da ganas de aparecer en la foto, pero no vas a salir a decir, mire lo que yo he hecho, ¿no? O sea, tampoco. Y acá viene el asunto. Somos Perú sí presentó ese proyecto. Acá voy a poner la fotito porque la otra vez algunos me dijeron, oye, pero ¿qué? Ni Somos Perú no lo ha hecho. Bueno, acá está, pues. ¿Ya? Y dice ahí, proyecto de reforma constitucional para impedir que las personas sentenciadas postulen a cargos públicos. ¿Qué día se presentó? 17 de marzo del 2020. Los congresistas de la República que suscriben el grupo parlamentario Somos Perú. ¿A quién le queda claro que Somos Perú presentó ese proyecto? Papelito manda. Y acá viene el tema. Nosotros, como partido, hemos estado, digamos, detrás de tratar de hacer esta reforma. No hemos tenido, y yo he sido crítico, digamos, muchas veces, con cosas que probablemente nuestro partido ha impulsado y con otras cosas no. De eso se trata la democracia, ¿no? Pero este es un proyecto que se inició por Somos Perú y ha sido aprobado en el Congreso como reforma constitucional y que el presidente el día de hoy lo sacó como diciendo, miren esto acá. Y algunos van a decir, sí, pues pero lo promulgó, lo tenía que hacer. Ya, ¿cuándo lo hizo? Justamente en uno de sus días más complicados, ¿no? Y vamos a ser claros, que es nuevamente lo que dice nuestro librito, ¿ya? Artículo 206 sobre reforma de constitución dice, la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Es decir, ¿qué le queda al presidente de la República hacer una vez recibida la ley de reforma constitucional? Única y exclusivamente aprobarla. Promulgarla, perdón. Aprobarla. Promulgarla, o sea, decir, yo, presidente de la República, promulgo esta ley, no, publíquese. Listo. No tenía nada más que hacer, no podía meterle una coma, ni un punto, ni nada. Porque no está dentro de su facultad, porque la Constitución no se lo permite. Entonces, que la gente salga a decir, bien, mira lo que Vizcarra ha hecho con este tema, ¿no? Porque se quiere limpiar la cara de que es un corrupto, ¿no? Es tan iluso como, por ejemplo, tú te vas al cajero, ¿no? Sacas tu plata y le aplaudes al cajero. Bien, cajero, porque me diste mi plata. Al cajero automático no le quedaba otra que darte tu plata, si tenías plata en tu cuenta, evidentemente. Entonces, ¿por qué lo aplaudes? ¿Por qué aplaudes al cajero? Porque tenía que darte tu plata, ¿no? Y sencillamente, ¿por qué aplaudes a Vizcarra? Porque promulga una ley que la Constitución exigía que la promulgue. No había otra salida. Entonces, es una forma de manipular las verdades, es una forma de manipular las cosas, y eso, sinceramente, no me parece correcto. ¿Ya? Otra cosa que pasó, ¿no? Algunos dirán, sí, pues, pero se apuró. Sí, perfecto, lo hizo más o menos rápido. Lo felicito. Justo fue en el momento adecuado. Pero voy a poner otro ejemplo, que también fue un proyecto de ley que sacó Somos Perú, la ley de cáncer infantil. ¿Ya? Proyecto de Jorge Pérez, que fue presentado el 24 de abril de este año. ¿Ya? Lo presentó el congresista Jorge Pérez de Somos Perú y el 2 de agosto el Congreso lo aprobó. ¿Cuándo la promulgó el presidente Vizcarra? El 1 de septiembre. El 1 de septiembre lo aprueba el presidente Vizcarra. Entonces, con esta norma, ¿ya? Del impedimento de postulación, digamos, de personas, lo promulgó al toque. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de crisis y tenía que sacar un as sobre la manga, ¿no? Para cerrar su discurso. Y aquella vez pasó casi un mes y recién promulgó la ley de cáncer infantil, ¿no? Demorando todo esto, cuando habían niños que estaban esperando un tratamiento, cuando habían niños que estaban esperando que les detecten si tienen o no tienen cáncer, cuando habían padres de familia que estaban esperando que puedan salir de su trabajo para poder seguir el tratamiento de sus hijos, porque son los elementos que tiene esta norma. Entonces, y que puedan recibir una bonificación, etcétera. Pero no, ahí sí me demoro un mes, pero con este de acá no me demoro. Evidentemente en las dos no debería haberse demorado. La pregunta es por qué se demoró en la anterior. Bueno, simple. Nuevamente, la estrategia de sacar normas que tienen aprobación de la población la sacó justo el 1 de septiembre. Ustedes me dirán, pero ya pues Gustavo, ¿cuál es el problema? Bueno, simple. Ese día él estaba hablando sobre la responsabilidad que tenía el ministro por el operativo en la discoteca Thomas. No sé si se acuerdan, ¿no? La discoteca en Los Olivos, que fue todo un problema, murieron 13 personas, ¿no? Y que se hablaba de que el ministro, los generales tenían responsabilidad porque el operativo se había hecho mal, y también estaba en discusión el tema de la ONP. Entonces, ¿qué mejor saco
¿no? Tu cartita debajo de la manga. ¿Qué saco? Saco justamente este tema de acá, que es esta norma que ha sacado el Congreso sobre ley de cáncer infantil. ¿Quién no va a estar feliz con una ley de cáncer infantil? Y todos se olvidaron del tema. Sale al final, justamente como antes, a hablar todas las cosas y cierra su discurso con un acto muy lindo, que nunca lo han hecho los otros presidentes, pero se ve bacán, pues, ¿no? Sale él agarrando, y el día de hoy promulgo esta norma de ley de cáncer infantil, o promulgo esta norma, y sale firmando con su lapicero Faber-Castell. Entonces, ese es parte del problema y ese es parte de no hacer política honesta. Lo vengo diciendo muchas veces, ¿ya? No se hace política honesta y eso es lo que nos está pasando factura. Al final, ya lo dije, ¿no? Como no tiene logros, lamentablemente, últimamente no tiene logros, lo que está haciendo es hacer suyos los logros de otros. ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa quién mete el gol? Yo lo he dicho 1000 veces, ¿ya? Pero no te vayas, o sea, metiste el gol y ya, simple, ¿no? Celebramos todo. Pero no vengas, ¿no? A agarrar y cuando has hecho, disculpe la palabra, pero cuando has venido haciendo el cagado, ¿ya? Vas a agarrar y decir, miren, yo metí el gol, cuando no lo hiciste. ¿Entiendes? Cuando todo el día estás que te peleas contra esos patas que están tratando de hacer su chamba, en algunas cosas bien y en muchísimas cosas mal. Pero vamos a ser claros, ¿ya? Entonces, acá el problema, ¿cuál es? Tema de medios, ¿ya? Teoría de los parlantes más fuertes. Simple, lo he dicho 1000 veces. El que tiene parlante más fuerte es el que se le escucha. El presidente Vizcarra sale a mediodía y todos los canales lo sacan. Todo el mundo escucha al presidente. El presidente te dice, tú le vas a creer, porque es el que tiene mayor alcance, mayor difusión, y ahí es parte del problema. Los medios de comunicación son responsables también de la manipulación en la que estamos cayendo. Manipulación por todos lados, ojo, ¿ya? ¿Cuál es la situación al final? ¿No? Para ya ir cerrando un poco la conversación del día de hoy. No sé si tienen más comentarios. A ver. José Díez Canseco. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andas? Hay que admitir la capacidad de Vizcarra y sus asesores de aprovechar los errores ajenos a su favor. Bueno, sí. O sea, a ver, vamos a ser claros. Vizcarra es muy capaz para muchas cosas. O sea, yo no estoy diciendo que es un desgraciado, que no tiene absolutamente ninguna capacidad. Evidentemente, pero lamentablemente tenemos tenemos que pensar, tenemos que cambiar el chip y dejar de lado ese estoy en constante enfrentamiento. Los enemigos que tenemos no es ni el Congreso ni el Ejecutivo, es la economía y el COVID. Esas son las crisis fundamentales a las cuales tenemos que apuntar y que hemos perdido de vista, ¿no? Noemí nos dice, él no tiene que firmar siempre lo que se presenta o apruebe el legislativo. Yo tengo clarísimo que somos Perú. Es dueño de ese proyecto hecho realidad. Mira, Noemí, ¿qué pasa si él no firma, si él no proclama, promulga, perdón, proclama, ya estoy cambiando de norma. ¿Qué pasa si él no promulga una ley o en este caso esta reforma? Sencillamente el Congreso lo hace. O sea, el Congreso además con mayor razón lo podía hacer porque, ¿no? O sea, se llama, digamos, o sea, cuando hay una norma que tiene que ser promulgada, ¿no? El presidente tiene dos opciones, o la promulga o la observa, ¿no? Y la observa, regresa al Congreso y el Congreso tiene dos opciones, o hace caso sobre las observaciones y hace una reflexión mejor, no en última instancia hayan errores, o la otra opción es el Congreso la promulga por insistencia. Entonces, realmente es un tema de que, oye, vamos a hacer que el presidente también participe de la función legislativa de una u otra forma, ¿no? Pero, o sea, el Congreso tranquilamente, si Vizcarra no lo hacía, ¿no? El Congreso tranquilamente, imaginemos que Vizcarra ni la promulgaba ni la observaba, que fue lo que pasó con las AFPs. No la observó y no la promulgó. Dejó que pase el tiempo, ¿no? Y se lavó las manos, dijo no voy a hacer ni A, no voy a hacer ni B. Entonces, como se pasó el tiempo, el Congreso que hizo lo promulgó directamente. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, él sí tendría que promulgar las normas, ¿no? Las reformas constitucionales, etcétera, las leyes, pero en el supuesto no lo haga, el legislativo lo puede promulgar, así de simple, ¿no? José nos dice, ¿qué opinas, Gustavo, del uso
de la incapacidad moral permanente en este caso. José, sí, ya lo comenté hace un rato, me parece que no es correcto, ¿no? Por varios elementos, porque la incapacidad moral es una concepción bastante amplia, ¿no? Y tenemos que remitirnos sobre todo a casos tan puntuales al principio de legalidad. Tiene que estar de forma clara y expresa cuáles deberían de ser las causales o qué se entiende por incapacidad moral, que el término de incapacidad moral se ha convertido pues en el cajón desastre para que por cualquier cosa quieran vacar a un presidente. Y el tema de permanente también ha sido un elemento que hemos hablado, que es fundamental que quede. O sea, no solamente tiene que haber un hecho que demuestre un hecho que no sea moralmente aceptable, cosa que también es sumamente subjetivo, sino que además tiene que ser constante y permanente, ¿no? Tiene que ser una acción repetitiva durante el tiempo. Entonces ahí viene un elemento. A mí me parece que no es el caso, me parece que no debería proceder, y sí pido, ¿no?, que se pronuncie al respecto sobre cuáles son los temas estrictamente de incapacidad moral, ¿no? O trate, digamos, de ser un poco más objetivo. Lo dije en campaña varias veces, la chamba de este Congreso era o sea, la cancha estaba delimitada, no había mucho que hacer y por lo tanto, más bien, había mucho que hacer y por lo tanto no había capacidad de prometer muchas cosas. Había que reformar el Estado, ¿no? Entonces, esa reforma del Estado iba en parte por este tema de la vacancia presidencial, iba para regular qué cosas son cuestión de confianza, era para regular, por lo tanto, digamos, cuándo se puede disolver un Congreso o no, el tema de cómo se debe elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, miles de elementos, ¿no? Revisar todos los decretos de urgencia que se aprobaron, miles de temas que no se han estado viendo de forma adecuada y que creo que era responsable que se haga. ¿Ya? Jefferson, ¿qué tal, Gus? Sería buena oportunidad que ahora con la demanda competencial del Ejecutivo en contra del Congreso, el TC defina el tema de moralidad. O sea, a mí me parece, o sea, vamos a ver también qué es lo que ha pedido. No he tenido la oportunidad, me la han pasado, pero no he tenido la oportunidad de leer la demanda competencial que ha hecho el Ejecutivo. Pero habría que ver también el petitorio, habría que ver qué es lo que está en concreto solicitando para ver también qué es lo que el TC se va a pronunciar, ¿no? No creo, digamos, que vaya a ser una reflexión más allá de cuáles son los puntos específicos, pero sí puede hacer una interpretación sobre el tema de incapacidad, de permanente incapacidad moral, ¿no? Ir un poco a coger la carne, sin justamente caer en un posible vicio sobre una resolución que se puede hacer el día de mañana, pedida con una aclaración o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que el TC tiene las cosas bastante claras, ¿no? Sería genial, digamos, que se pronuncie al respecto. No creo que vaya a decir incapacidad moral es esto, A, B, C, D, pero sí va a haber una reflexión al respecto, pero, ¿no? Bueno, para ir cerrando un poco el tema, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Ya? Yo acá hago un llamado, un pedido, digamos, a todos los que nos están viendo a que aprendamos a ser críticos de nosotros mismos, que esa forma, digamos, en la que somos parte de estas tribus, que es correcto. Vamos a ser siempre parte de tribus, parte de grupos, ¿no? Pero aprendamos a ser objetivos y autocríticos y decir, bueno, sí, el pata que está a mi costado o el pata que defiendo, la política que defiendo puede tener errores y ojalá los tenga, porque es la única forma de mejorar. Cuando tú piensas de que no los tienes, es cuando empiezas a cometer el primer error. Cuando tú piensas que nadie de tu círculo va a cometer esos errores, cuando no aprendiste a estar pendiente de los mismos. Cuando la soberbia al final te va a hacer cometer muchísimos errores más. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en cuáles son nuestros dos grandes enemigos. Olvidarnos estos enfrentamientos entre poder ejecutivo y poder legislativo. ¿Ya? Lamentablemente nos han metido acá porque ha sido la comidilla y nosotros hemos estado dándole réplica a este tema. Estamos retrocediendo 10 años, ¿ya? Y esto sí es crítico, estamos retrocediendo aproximadamente 10 años de este desarrollo sociodemográfico que teníamos. Estamos convirtiendo la economía y la población, muchos están yéndose hacia la pobreza y vamos a ser claros,
¿Cuál va a ser la única forma de salir de toda la crisis en la que estamos? Porque estamos retrocediendo. Tiene que haber trabajo, tiene que haber empresa. Aunque le suene feo para algunos, la empresa es uno de los factores más importantes para que se dé el desarrollo económico. Si no hay una empresa responsable, estamos realmente complicados. Nos estamos centrando en cosas que no son realmente nuestros enemigos. Dejemos a este par que se peleen entre ellos, nosotros no le demos cabida, porque si no tienen eco y resonancia en nosotros, lo van a dejar de hacer. Lo hacen porque son políticos y porque dentro de esa política de años, ¿no?, de tratar de hacer escándalos para tener, ¿no?, y pelearme con la gente para tener seguidores, hay que enseñarles que esa forma de hacer política ya no funciona. La forma de hacer política ahora debe ser trabajando y teniendo metas claras. Eso es lo que debe estar ocurriendo, ¿ya? A las empresas y a los empresarios tenemos que darle confianza. Ahorita no hay confianza. Si no hay empresas, si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleos, no hay consumo. Si no hay consumo, hay menos empleos. Y así todo se vuelve en un círculo vicioso en el que ya estamos cayendo. Demos tranquilidad a la población, demos tranquilidad a todos nosotros, demos tranquilidad a los empresarios, ¿ya? No a los empresarios, pues, no estoy hablando pues de las grandes mineras y esos. Estoy pensando en el empresario que tiene su puesto en el mercado, el empresario que tiene su renovadora de calzado, el que tiene su taller, digamos, de corte y confección, a los que se dedican no sé, al que tiene su peluquería, lo que sea. Ellos son empresarios y son los que mueven la economía en el Perú. Hay estas grandes empresas, sí, pero tenemos que darle confianza a ellos, darle seguridad a todos, que es la única forma que salgamos de esta. Y la situación en la que estamos llevando a nuestro país por caer en estas polarizaciones tontas es que probablemente el próximo año vaya a entrar una persona que sea antisistema, ¿no? Porque justamente hemos caído en estas grandes polarizaciones, en este odio visceral, que es la mejor forma en la que algunos se aprovechan para ganar votos. Y eso es lo que está ocurriendo. Están ganando la voluntad de la gente, están manipulando el pensamiento y el día de mañana vamos a terminar teniendo políticos y gobernantes que en vez de darnos una mejor solución, lo que va a terminar ocurriendo es que nos van a llevar a una crisis aún peor. El presupuesto público ha crecido un 3%, el presupuesto público para el 2021 ha crecido un 3%, pero la economía en el Perú está decreciendo. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿No? Acá hay un problema también, ahí nos estamos dando cuenta, digamos, de cómo están manejando mal las cosas, pero si mi economía está decreciendo, ¿cómo mi presupuesto público lo estoy aumentando en un 3%? Entonces, el próximo gobierno, y métanselo en la cabeza, va a tener una chamba con respecto al tema de economía sumamente complicado. Sumamente complicado porque va a haber una crisis económica y un déficit presupuestario, o sea, un déficit fiscal bastante grande. No estamos en momentos de comernos, digamos, estos pleitos, estas formas de manipular a la población. No estamos en momentos de caer en estas polarizaciones, en estos extremos, porque la solución es apuntar hacia la estabilidad, hacia la gobernabilidad. Si el día de mañana Vizcarra cometió delitos, que pague los delitos, ¿ya? Si el día de mañana Merino, que también me parece que ha hecho bastante mal y que probablemente sí ha estado cayendo en temas de sedición, ¿ya? Si lo ha hecho, también que pague las consecuencias, pero el tema es ese, ¿ya? Esa es, digamos, la reflexión. Y entiende, digamos, que cuando estás pensando, ojalá que voten a Vizcarra, no es como, por ejemplo, bueno, voy a terminar con mi ex, ¿no? O perdón, voy a terminar con mi flaco, con mi marido, me maltrata, me pega, ¿no? Mi esposa no me hace caso, etc. No es así. No es como que, ya me llegó y chau, ¿no? O lo voto. No es que te quedas soltero. En este caso, si votamos a Vizcarra, entra Merino. La pregunta que probablemente muchos no se han hecho es, ¿y qué tal es Merino? ¿Realmente crees que Merino es más capaz para gobernar que Vizcarra? Para mí Vizcarra, yo lo he dicho 1000 veces, ha brillado por su ineficiencia, pero vamos a decir que Merino ha brillado por su eficiencia manejando el Congreso, que tiene un pasado también intachable. Yo considero que no estamos haciendo una evaluación real, ¿no? El día de mañana, cuando la situación económica esté cada vez peor,
tú vas a decir, oye, Merino, dame chamba, porque para meterte en los problemas los políticos son buenos, pero para sacarte de los problemas no son buenos. Entonces, acá viene el tema de fondo. Aprendamos a ser críticos. Mañana, ni Urresti, ni Cecilia García, ni Merino, ni ninguno de esos te va a dar chamba. ¿Quién te va a dar chamba? Las personas, el que te va a comprar tu producto, el que te va a contratar, el que te va a dar empleo. ¿Y ellos cómo trabajan? Teniendo certezas, teniendo tranquilidad. Y eso es lo que necesitamos como país. Tranquilidad, tranquilidad. Bueno, de verdad les agradezco, digamos, por haberme acompañado el día de hoy. Estamos, digamos, conversando, digamos. Estamos conversando cualquier cosa. La próxima semana, como todos los lunes, nos volvemos a conectar. Y el tema de fondo es ese, ¿no? Aprendamos a hacer política honesta y decente, no caigamos en estos malos temas. Y al final quedó clarísimo, digamos, cuál es mi posición. Estoy sumamente claro del mal trabajo que ha venido haciendo el presidente Vizcarra, pero no es momento de que ahorita hagamos un cambio de timón. Esto acá nos va a afectar seriamente como país, nos va a afectar seriamente como Estado, y el día de mañana mejorar, digamos, de esta crisis en la que estamos ya inmersos va a ser cada vez más difícil. Ellos no la sufren, el que la sufre eres tú, que está todo el día caminando, el que está todo el día viendo qué darle de comer a tus hijos. No caigas en estas situaciones de mayor inestabilidad. Piensa en cuáles son los verdaderos enemigos y hacia dónde tenemos que dirigir nuestras energías, nuestros odios, nuestros rencores. No hacia tumbarte la institucionalidad del Estado. Tienes que tumbarlos hacia combatir a este enemigo que se llama pobreza, a este enemigo que se llama desigualdad, a este enemigo que se llama COVID. Esos son los enemigos que tenemos el día de hoy. No es ni el Congreso ni Vizcarra. Creo que es todo por hoy. Nuevamente les agradezco. No sé si hay algún otro comentario. Lo que dices acerca de la política es muy cierto. Muchas gracias, Noemí. Merino debe ser rotado de la silla de presidencia del Congreso. Se puede, porque también a otro nivel cometió errores. Sí, o sea, Merino ha cometido bastantes errores y me parece que sí, bueno, eso es algo que el Congreso va a tener que decidirlo, ¿no? Y sí, yo creo que sí amerita que haya un cambio también de la mesa directiva, ¿no? Bueno, les agradezco mucho que hayan estado conectados. Nuevamente les hago este llamado. Tenemos que empezar a hacer política distinta, ¿ya? Centrémonos en qué es lo urgente y qué es lo importante. No nos distraigamos en esta forma de hacer política manipuladora, en esta forma de hacer política divisoria. Estamos en una crisis real en que como país debemos de estar unidos y lo único que están haciendo estos dos personajes es desunirnos. Tenemos que agarrar y enseñarles nosotros como ciudadanía a que no vamos a caer en su juego y que lo que realmente queremos no es pleito, son soluciones. Tú no quieres, tú no comes del pleito. Tú no le das de comer a tus hijos con el pleito, tú le das de comer con soluciones. Le das colegio, tú pagas el colegio, pagas la ropa, pagas la comida, con soluciones, no con problemas. Hagamos esta política decente y nos estamos viendo la próxima semana en otro capítulo y, como digo, si no nos interesamos en la política, estamos condenados a que el día de mañana nuestros gobernantes sean malos gobernantes. ¿Ya? Muchas gracias, Kenneth, por tu saludo. Muchas gracias, Noemí. También muchas gracias, Wilmar, por tus saludos. Sí, es verdad, Kenneth. O sea, ronda también con el delito. Pero por eso, tienen que responder por sus delitos. El tema es que se respeten todos los requisitos que están acá. Esto es lo que manda. El presidente y el Congreso son los responsables de que esto se cumpla, no de hacer lo que le da la gana con esto que se llama Constitución. Su cargo, el Estado, el país y todos nosotros nos debemos a este librito que es 1000 veces más poderoso que todos los libros que tenemos ahí. Pero si ellos son nuestras autoridades, no lo respetan, estamos realmente mal. Merino ha cometido violaciones a esto y probablemente delitos, sí. Vizcarra lo ha hecho, también. Muchos congresistas, muchos políticos, muchas autoridades lo han hecho, sí.
En buena parte, ¿saben por qué? Porque ni siquiera se deben de haber tomado el tiempo de leerla ni una vez. Entonces, a eso sí, pues también léanse su constitución de vez en cuando, que no es mala, ¿ya? A algunos no les gustará porque la hizo Fujimori, pero es la constitución que tenemos, ¿ya? Y dentro de todo, nada es perfecto, como bien decimos, ¿ya? Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo para todos. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado. Y estamos en contacto. Muchas gracias, Iván, también. Y gracias, Noemí. Nos vemos en la próxima semana. Y ya saben, síganme en mis redes, por favor, Twitter, Instagram, y suscríbanse a mi canal de YouTube, Gustavo Chesti Carrón. No se olviden, ya ahí se conectan y seguimos conversando. Chao, chao.